Algunos secretos están enterrados, no porque sean peligrosos, sino porque el corazón, supongo que el corazón no está listo para enfrentarlos. Pero imagina esto, supongo que en Tura olvidada, enterrada debajo del polvo y el silencio, repentinamente resurgiendo, ¿podría soportar enfrentarse a la verdad? Los crujidos se abren, y lo que sale no es solo memoria, es justicia. Charlotte Devane llegó a las puertas sombrías de la finca Devane, no con el equilibrio de una heredera triunfante, sino con la precaución silenciosa de alguien que entra en una historia que nunca fue suya, para hacerla suya. No hubo celebración, ningún comité de bienvenida, solo el lento crujido de bisagras oxidadas, y el bajo susurro de viento que sonaba casi como una advertencia. La mansión, una sombra monolítica sentada en el extremo más lejano del páramo cubierto de niebla de East Graven, se había quedado sin vida desde la extraña y tácita muerte del almirante Thaddeus Devane, el otoño anterior, un hombre tan temido en la marina como desconocido dentro de su propia familia. Sus ventanas miraban fijamente a la niebla, como ojos demasiado cansados para parpadear, y las zarzas se habían vuelto locas, arañándose en los muros de piedra como si trataran de reclamar lo que se había tomado. Charlotte conocía al almirante solo de un puñado de cartas de vacaciones, y un solo recuerdo inquietante, una visita cuando solo tenía 7 años, durante la cual no dijo nada más que mirarla durante lo que parecieron horas. La herencia llegó sin una llamada del abogado o ninguna explicación formal, solo un sobre amarillento escondido en su buzón, sin dirección de devolución, solo su nombre y la frase, regresan a donde comenzó, dentro una acción, una llave, y un desgarro de pergamino que simplemente decía, no todo lo que está enterrado permanece dormido. Lo que estaba destinado a ser una breve inspección para reventa se convirtió en algo más extraño, más pesado. La casa parecía respirar en silencio, sus paredes absorbían sus pasos como secretos que se negaban a hacer eco. Aunque estructuralmente sólida, se sentía hueca, como si algo esencial hubiera sido sacado y escondido. Los Grand Halls se conservaban en rigidez inmaculada, libros organizados por tamaño, no por asunto, relojes todos marcando, pero ninguno sincronizado, espejos cubiertos, no por superstición, sino quizás por vergüenza. Cada habitación en la que entraba parecía resistir su presencia, como si esperara a alguien más, alguien que recordara. Su inquietud creció mientras deambulaba, atraída no por la lógica, sino por el instinto, gastando tiempo en los lugares que se sentían más olvidados. Y luego vino el incidente durante la renovación. Había contratado a una pequeña tripulación del hueco de Morrow para evaluar el daño estructural en los niveles superiores, pero fue mientras se quitaba una estantería en descomposición en el corredor norte, cuando sucedió algo inesperado. Uno de los trabajadores golpeó un hueco contra la pared y gritó, no con miedo, sino con una risa nerviosa. Detrás de la estantería, al ras con los paneles de madera, había una puerta estrecha y oculta, pintada del mismo color descolorido que la pared circundante, tan perfecta que aún así, podría haber permanecido sin descubrir durante otro siglo. La puerta no tenía ojo de cerradura, solo una perilla fría, y empañada, y el tipo de quietud que se asienta alrededor de lugares no destinados a ser perturbados. Charlotte, con el aliento poco profundo, la abrió ella misma, el aire que se apresuró olía a una vieja trementina, temporadas olvidadas y algo más oscuro. La escalera detrás de ella se aspiró en espiral, enormalmente estrecha, sus tablas gimiendo con cada paso tentativo. Ella subió, linterna en mano, con el corazón latiendo más fuerte que sus pies. En la parte superior, encontró una sola puerta, desatada, bostezando como si la esperara. En el interior, había un estudio oculto,
preservado en un silencio misterioso, lienzos apilados contra paredes como ataúdes, pinceles a mitad de carrera, paletas congeladas en el tiempo. La luz del sol empujó débilmente, a través de cortinas de gasa, iluminando el polvo que flotaba como cenizas. Se sentía menos como una habitación, y más como un momento abandonado, y allí, parado en el otro extremo de la habitación, había un caballete, y sobre él, una pintura, no solo una pintura, una presencia. La mujer capturada en el óleo no parecía, sino que estaba atrapada. Su expresión parpadeaba entre tristeza y secreto. Sus ojos, un negro profundo y líquido, miraban hacia otro lado, no por modestia, sino como si mirara algo que no se atrevía a enfrentar. Sus rasgos eran sorprendentes. Tienu me adi, y mi ser taprofordosbor, y mi ser sido robado un aliento a mitad de pensamiento, y un relicario plateado alrededor de su garganta, que brillaba con una familiaridad imposible. Charlotte sintió un escalofrío, no de frío, sino de reconocimiento. El retrato no tenía nombre, ni fecha, ninguna marca de artista, solo una leve mancha de algo rojo, casi escondido debajo del marco. No era pintura, parecía, coagulado. Alarmada pero cautivada, Charlotte convocó a la señora Harrow, el mayordomo de la casa desde hace mucho tiempo. La mujer se detuvo en la puerta como si hubiera entrado en un recuerdo que no quería revivir. Señorita, susurró, la voz agrietada como la vieja madera. Esta habitación no debería estar aquí. Fue sellada. Después del fuego, después de ella. Su mirada se dirigió a la pintura, pero se negó a sentarse. Algunas puertas, señorita Devine, murmuró, no se olvidan por el tiempo, se olvidan porque algo dentro lo exigió. Su voz se quedó en silencio cuando la temperatura en la habitación parecía caer aún más. El viento aulló más fuerte a través de los árboles, como si la casa finalmente se hubiera despertado, al igual que alguien que teme que el sedimento perturbador se haya establecido durante mucho tiempo. Evelyn Harrow comenzó sus investigaciones, no con urgencia, sino con la suave discreción de alguien consciente de que la verdad, una vez descubierta, rara vez vuelve a dormir. Ella habló en tonos blandos con el jardinero de la finca, el bibliotecario de ojos lejanos que una vez catalogó los archivos de la familia Harrow, incluso la esposa del boticario que había vivido en la aldea más tiempo que los setos, pero lo que recibió a cambio no fue ignorancia ni indiferencia, sino evasión, cuidadosamente enmascarada en sonrisas educadas y murmullos silenciosos. Quizás ella era una institutriz, sugirió, o un visitante del continente, susurró otro, los ojos moviéndose de lado como si le preocupara que alguien escuchara la memoria agitada. Evelyn pronto entendió, no se habían olvidado, se negaron a recordar, la noticia de su descubrimiento, el retrato escondido detrás de un panel falso en el ala este de Harrowgate Hall, llegó a los oídos de la señora Langley durante su visita semanal a la costurera. Cuando llegó a la señorita Celestine Fairfax, la directora retirada y el guardián de facto de las verdades de la aldea, estaba envuelta en incertidumbre y temor. Una habitación sellada, y la semejanza de una mujer nadie recuerda. Celestine murmuró en su taza de té, sus dedos quedaron en el punto medio, sus ojos opacados por la edad pero no suavizados, parpadearon con un conocimiento que aún no se había expresado. Para Evelyn, el retrato se había convertido en más que una curiosidad de herencia. Era una pregunta. La mujer en la pintura no estaba etiquetada ni registrada, no en los libros de la finca, no en las cartas familiares, ni siquiera en los bocetos de los diarios del viejo artista que luego descubrió en el ático, la mayoría de los cuales eran mundanos, salvo una entrada arrestada abruptamente. Y sin embargo,
La pintura tenía una presencia demasiado distinta para haber sido imaginada. Una mujer con tristeza esculpida en su expresión, su espalda girada, pero se capturó en el perfil, como si hubiera sido atrapada a mitad de la luz de algo indescriptible. Las pinceladas eran vívidas, el fondo brumoso, y sus ojos, esos ojos, parecían suplicar al espectador por silencio, no un recuerdo. Evelyn buscó a los que conocían a su tío abuelo mejor, la señora Quinn, la cocinera que una vez preparó sus comidas con puntualidad militar, el señor Beale, el hombre que mantuvo el campanario, y a menudo fumaba fuera del pasillo, incluso la pequeña Nora Fenwick, ahora cultivada, que recordaba haber entregado parcelas allí como niña, y le dijeron que nunca mirara hacia las ventanas del tercer piso. Cada uno ofrecía sentimientos vagos. Ninguno negó la existencia del retrato, pero ninguno afirmó recordar a la mujer que retrató. En el carnicero, Evelyn escuchó a dos mujeres mayores que hablaban en tonos bajos. No ella otra vez, siseó una. Déjalo mentir, esa habitación debería haberse mantenido sellada. Fue esa frase, nuevamente, que perforó los pensamientos de Evelyn como una astilla, y más tarde, cuando regresó a la mansión, debajo del tic-tac de los relojes no coincidentes y el silencio hueco de los pasillos sellados, encontró, deslizado debajo de su puerta, un trozo de pergamino sin nombre, solo un mensaje, escrito en tinta que sangraba en los bordes. No descubra lo que estaba destinado a ser borrado, y aún así, el retrato permaneció, ahora descansando en la repisa del estudio, velado por una sábana que Evelyn no pudo retirar nuevamente. La renuencia de los aldeanos no estaba arraigada en el olvido, se dio cuenta, sino en un pacto colectivo de silencio. No era lo desconocido lo que temían, sino lo recordado. Y en algún lugar, en las paredes de Harrogate Hall, Evelyn sintió algo conmovedor. No fantasma, tal vez, pero la culpa se manifestaba. La señorita Fairfax, después de haber oído hablar de la nota a través de sus canales tranquilos, no habló en voz alta, pero mientras roscaba su aguja debajo de la luz parpadeante de gas esa noche, miró una vez en su propia pared de letras olvidadas y susurró: algunos retratos están pintados con más que pigmento, y algunos secretos se enmarcan a sí mismos. Los visitantes llegaron justo después del mediodía. Tres mujeres cuyas historias se tejieron profundamente en el suelo de Winmere Hollow. No se convocó por invitación, sino por la delicada gravedad de los chismes y la curiosidad. Eloise Trenwith, la viuda del rector, trajo consigo el tipo de desapego pulido perfeccionado por décadas de observar la vida de otras personas desde detrás de las cortinas de encaje. A su lado estaba la señorita Agatha Holling, la maestra de escuela retirada y el guardián autoproducido de la memoria de la aldea, cuyas gafas brillaban como pequeños juicios. El tercero, Maeve Calder, el más joven del trío y el más tranquilo, llevaba la expresión reservada de alguien que había visto algo una vez, tal vez hace mucho tiempo, y nunca volvió a hablar de eso. Amelia Forsyth, heredera recién llegada a Greystone Estate, había organizado el té con la esperanza de conversación, pero se encontró navegando por una niebla de mala dirección educada. El tema del retrato, una pintura al óleo descubierta detrás de una pared falsa en su estudio heredado, emergió como vapor de una tetera, lentamente y de repente en todas partes. Eloise opinó que la mujer en el marco probablemente era un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo, aunque no ofreció ningún nombre o fecha. Solo la sugerencia de características continentales. Agatha recordó una institutriz que desapareció justo antes de la guerra, su tono neutral pero demasiado quieto. Maeve, bebiendo su té demasiado lentamente, habló solo una vez, en una voz tan baja que Amelia se inclinó hacia adelante para escuchar. Algunas pinturas, murmuró,
no están destinadas a ser encontradas de nuevo. El silencio que siguió fue con bordes afilados. Cuando se fueron, el pastel apenas tocado y las sillas fueron dejadas en ángulos suaves y cuidadosos, Amelia sintió que no había ganado respuestas, sino que abrió una puerta algo más profundo. Esa noche, regresó al estudio, atraída nuevamente por los ojos oscuros e inquietantes del retrato. Fue entonces cuando notó rasguños débiles a lo largo del marco de madera, como si las uñas arrastradas en resistencia. Al día siguiente, la señorita Althea Marwick, conocida en el pueblo por sus tónicos de hierbas e instintos más nítidos, visitó bajo la apariencia de devolver una taza de té prestada. Su mirada cayó instantáneamente sobre la pintura recién colgada, y aunque no dijo nada, sus labios se contrajeron. Más tarde le confió a su hermana que la mujer en el retrato tenía un parecido preocupante con una niña que una vez susurró, una criada que desapareció después de que una tormenta de verano dejó la mansión inundada y las bodegas encerradas durante semanas. Pero eso es una tontería, agregó, más para sí misma que para su oyente. Nadie recuerda su nombre. Sin embargo, la memoria, Amelia estaba aprendiendo, no siempre estaba ausente, a veces, se escondía. Unos días después, mientras pasaba por la pared del jardín cerca del anochecer, encontró una llave oxidada escondida dentro del hueco de una vieja piedra. Fue envuelta en lino amarillento, el tipo utilizado para unir heridas o secretos. Esa noche, incapaz de resistir el tirón de los invisibles, Amelia descendió a los pisos inferiores de la mansión, donde el yeso había comenzado a desmoronarse, y las corrientes frías susurraban historias a través de las tablas del piso. Detrás de un panel cerca de la bodega, descubrió una habitación que no figuraba en los planos, llena de aire, sin aire, y en su centro, un segundo retrato, este inacabado, la cara manchada, como si alguien hubiera tratado de borrarlo, y en la esquina más lejana, un solo zapato, pequeño, de cuero y inconfundiblemente antiguo, detenido bajo un espejo destrozado. Cuando lo trajo al historiador del pueblo a la mañana siguiente, el color se agotó de su rostro. Pensé que esa habitación estaba sellada, dijo, la voz apenas audible. Pensé que habíamos seguido adelante. Amelia no respondió. Ella entendió ahora que algunas historias no fueron olvidadas, fueron enterradas, y alguien, tal vez muchos, había trabajado duro para mantenerlas así. Arriba, la pintura original permaneció sin ser molestada, pero de alguna manera más pesada en la pared, como si supiera que se había visto. Llegó no con un golpe, sino con la suave y deliberada raspada de papel deslizándose debajo de la puerta. Un sobre, sin marcar y amarillento con el tiempo, deslizándose silenciosamente a través de la pulida madera del piso de estudio de Eleanor Wexley, mientras estaba absorta en una conversación con un archivista local, uno cuyo nombre había pasado desde hace mucho tiempo desde la memoria en las esquinas de Lanford. Estaban discutiendo un incidente, enterrado profundamente y cuidadosamente redactado de la historia oficial de la ciudad, un evento que había sido olvidado durante mucho tiempo, incluso por aquellos que todavía vivían en la ciudad. Eleanor había estado catalogando una colección de oscuros discos familiares, cada uno más misterioso que el anterior, cuando descubrió la nota. Fue doblada con una precisión que sugirió no apresurarse, sino un cuidado deliberado, los bordes agudos, intactos por el tiempo. La tinta era un inquietante negro violeta, ligeramente manchada en las esquinas, como si hubiera sido escrita con una pluma de una era más antigua, una que hablaba más de secreto que de arte. No tenía firma, ni nombre, ni marcas de ningún tipo, pero el mensaje, simple pero escalofriante, era inconfundible. No muestre la pintura, algunas verdades, una vez no entendidas,
no regresan en silencio. Eleanor, siempre la escéptica, sintió una extraña opresión en su pecho mientras leía. Su primer instinto fue descartar la nota, pero una frialdad, como el toque arrastrante de una sombra sobre su garganta, la detuvo. El retrato redescubierto, el que había sido escondido en la bodega olvidada de la mansión durante décadas, había sido, hasta ese mismo momento, una extraña curiosidad, una reliquia del pasado, algo a lo que maravillarse, pero no algo que temer. Era un retrato de una mujer, su rostro desdibujado, sus rasgos distorsionados, como si la artista lo hubiera abandonado a mitad de su labor. Los colores, opacos y desvaídos, parecían sugerir una historia, una mitad contada, una dejada incompleta. Pero ahora, Eleanor se preguntaba si había algo más en este lienzo. Ella se había dado cuenta por primera vez, de forma casi inexplicable, de la sensación de temor, el peso palpable de la advertencia en la nota, que la hizo cuestionarse si su descubrimiento había sido más que una mera oportunidad. Podría ser que la pintura, en lugar de ser una reliquia inocente, era un catalizador, una que podría despertar algo enterrado, algo demasiado peligroso para enfrentar. A la mañana siguiente, Eleanor, todavía inquieta, buscó el consejo de Delphine Arkwright, una mujer cuya mente aguda estaba atenuada por la gentileza de su edad. Delphine, que había conocido a la familia Wexley durante años, estaba bien versada en las historias susurradas de la ciudad, en sus secretos, sus medias verdades. Cuando Eleanor le mostró la nota, los ojos de Delphine se suavizaron mientras la giraba en sus manos. Hay una finalidad en este mensaje, dijo, su voz cargada de un peso que hablaba del conocimiento de larga data. No es una advertencia que se deba tomar a la ligera. Esta es una solicitud del pasado, una solicitud de no perturbar lo que ha sido enterrado. Y una vez que algo está enterrado, rara vez se deja intacto sin consecuencias. Las palabras de Delphine permanecían en el aire como el perfume más débil, y Eleanor sintió que la presencia de un recuerdo se agitaba dentro de ella, algo que había leído una vez en un diario escondido detrás del panel falso de la biblioteca de la mansión. El silenciamiento fue un escándalo de 1914. Mickey, uno que casi había arruinado el nombre de los Wexley. Involucró a una joven institutriz, un niño que desapareció sin dejar rastro, y una serie de bocetos inquietantes que habían sido enviados al periódico local en los meses previos a la desaparición. El boceto final, un retrato a medias de una mujer que lloraba mientras agarraba una llave, había sido el último que alguien había visto de la institutriz. Después, los bocetos se detuvieron. La clave, Eleanor ahora se daba cuenta, estaba escondida detrás del marco del retrato redescubierto. La coincidencia era demasiado perfecta. No podría haber sido una mera oportunidad. A medida que pasaron los días, el misterio se profundizó. Eleanor comenzó a escuchar rumores, susurros de un hombre llamado Casimir Doyle, un conservador que afirmaba haber estudiado con Julian Morant, un artista cuya carrera había sido tragada por los estragos de la guerra. La desaparición de Morant había sido envuelta en secreto. Algunos decían que había fingido su propia muerte para escapar del escándalo. Otros susurraban que había sido asesinado por su conocimiento de un gran secreto artístico. Doyle había llegado a Langford bajo el pretexto de proporcionar consultas sobre el retrato recién descubierto, alegando que el estilo de los pinceladas, específicamente la forma en que la luz golpeaba la clavícula, y el suave punteado en los bordes del relicario, era inconfundiblemente de la fase final de Morant, una época en la que su trabajo había tomado un tono más oscuro, más sombrío. Pero Doyle, con su mirada aguda y su aire de calma segura,
Fue más allá de una simple observación. Sugirió que el retrato no era simplemente una obra de arte. De hecho, era una confesión, una verdad envuelta en pintura, una historia demasiado peligrosa para permanecer tácita. Si este es realmente su trabajo, murmuró, su voz baja y medida, entonces, no es simplemente un retrato, es la clave de algo mucho más oscuro, y una vez que la clave se gira, no hay vuelta atrás. La noticia de este descubrimiento se extendió como un incendio forestal, cada uno de los rumores agregando capas de especulación e intriga. A la tarde siguiente, varios aldeanos decidieron que la mujer en la pintura debía haber sido la amante de Morante, su musa, o tal vez incluso la que lo había llevado a la locura. Algunos fueron tan lejos como para afirmar que ella fue la que lo había asesinado en un ataque de celos, su rostro ahora inmortalizado en el retrato inacabado. Estos cuentos, aunque no respaldados por ninguna evidencia sólida, fueron aceptados ansiosamente por aquellos en busca de una explicación que tuviera sentido en sus vidas tranquilas e insulares. Eleanor, sin embargo, no estaba convencida. Sintió el peso de la mirada del retrato sobre ella como si estuviera viva, observando, esperando el momento en que su verdad se vería forzada a la luz. Una noche, mientras se paraba frente a la pintura a la tenue luz del ático de la mansión, escuchó pasos, suaves, casi imperceptibles, que se acercaban detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, no había nadie allí, solo el retrato, cuyos ojos parecían más claros que nunca, mirándola, como si supiera que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que nadie podía comprender, y en ese momento, Eleanor entendió que la pintura no era simplemente una obra de arte, sino un espejo que no reflejaba el pasado, sino el presente, y la verdad que sostenía era una que, una vez vista, nunca podría ser invisible. La señorita Marple estaba en silencio en la oficina de correos, su mirada a la deriva a través de la ráfaga de conversaciones susurradas que zumbaban como insectos atrapados en las paredes. Sin embargo, su atención no fue captada por el fallecimiento de chismes mundanos o charla ociosa sobre los últimos eventos de la ciudad. No, fue el cambio sutil en el aire lo que la intrigó, la corriente de inquietud que había comenzado a avanzar en Langford, especialmente desde que el señor Carter había mencionado tan casualmente el retrato. No era solo la pintura en sí misma lo que hablaba de la gente, no, era la idea de que algo largo oculto podría ser recordado de repente, y con eso, un nombre, una presencia, que nunca se suponía que volvería a surgir. La historia de la ciudad, pulida y prístina como parecía, era mucho más frágil de lo que parecía, y la señorita Marple lo sintió. La conexión con Dorianville, y más puntualmente, a los años de guerra, había dado a luz la sombra turbia de la incomodidad. El registro de servicio patriótico aparentemente perfecto de Langford no era tan intachable como les gustaba creer. El coronel Archerald Langford, la figura heroica, cuyos elogios de guerra llenaban cada rincón de los registros de la ciudad, tenía una curiosa brecha en su historia. Su carrera militar estuvo marcada con la típica reverencia, sus medallas, su uniforme en el ático, su legado recitado en cada día de recuerdo. Sin embargo, hubo meses durante la guerra, no contabilizados, una extraña ausencia alojada en algún lugar entre Francia y Felmont. Era el tipo de cosas que en ese momento, nadie cuestionó demasiado. La guerra no era para hacer preguntas difíciles, y ciertamente no cuando el hombre en cuestión era un héroe. Pero ahora, en los años de la posguerra, cuando los recuerdos comenzaban a difuminarse, la señorita Marple sintió la distancia, el silencio que había descendido sobre ciertas conversaciones, y no fue culpa que sintió,
sino algo mucho más incómodo: vergüenza. La vergüenza que se había arraigado tan profundamente en el pasado de Langford, que nadie se atrevió a hablar de ello. Las conversaciones que podrían haber tocado los años de guerra, se desvanecieron incómodamente. Partridge, el carnicero, había comentado una vez, de pasada, sobre algunas mujeres que nunca pretendían regresar, antes de cambiar apresuradamente el tema a las salchichas. Incluso el vicario, después del servicio dominical, había murmurado algo vago sobre las heridas espirituales, solo para pivotar apresuradamente alguna cuestión urgente de los negocios de la iglesia. Sin embargo, la señorita Marple había aprendido a escuchar en las pausas, en las miradas que se mantuvieron un poco demasiado tiempo, en las palabras que no se han dicho. La mujer en el retrato, sospechaba, nunca había sido realmente olvidada. No, había sido cuidadosamente enterrada, su memoria borrada para preservar la dignidad de la ciudad, su historia, dejada no contada, para evitar las verdades incómodas que podría desentrañar. El retrato no fue un tributo, no una mera obra de arte, sino una acusación silenciosa. Fue una disculpa, una que la aldea, con todo su orgullo e historias pulidas, no podía permitirse reconocer. Los golpes de pintura en el lienzo no eran simplemente florecientes románticos, estaban resignados, como si el artista hubiera sabido que esta era la única forma de capturar la verdad. La mente de la señorita Marple volvió a la tienda del señor Partridge, un lugar donde las palabras se midieron cuidadosamente, y el ambiente siempre fue un poco más revelador de lo que cabría esperar. No era un chisme, pero como muchos hombres que trabajaban con carne, tenía poca tolerancia al desastre, ya sea en la carnicería o en la vida misma. Y aunque era leal al coronel, la señorita Marple sabía que la lealtad a menudo estaba llena de distancia, especialmente cuando la historia de un hombre estaba tan enredada como la de Langford. Fue durante una discusión sobre una escasez de jamón ahumado que el señor Partridge, sin mirar hacia arriba, había dejado un comentario peculiar. Charlotte, que acababa de entrar para discutir las órdenes de almuerzo para la mansión, había mencionado el retrato y la teoría de que podría tener sus raíces en la guerra. El señor Partridge, cortando a través de una articulación de asado, se había detenido. Su cuchillo persistía por un momento más de lo que debería. Ella nunca tuvo la intención de regresar, había murmurado, como si fuera un hecho muy desgastado, una verdad demasiado dolorosa de abordar. El silencio que siguió era grueso, embarazada de significado, pero el señor Partridge, que me ha continuado como si no se hubiera dicho nada, como si sus palabras nunca hubieran dejado sus labios. Charlotte, sintiéndose inquieta, había pagado y se fue, pero la señorita Marple, siempre observadora, había guardado las palabras como un secreto en los pliegues de su memoria. No era lo que se dijo, eso la intrigaba, era la forma en que se decía, irreflexivo, casi como si la verdad se hubiera resbalado en un momento de reflexión, uno que luego se arrepentiría. La señorita Marple observó el pueblo de Langford con un ojo agudo, el peso de una inquietud invisible asentándose como una niebla espesa. En los días posteriores a la atribución del retrato del señor Carter a Dorian Bill, el pueblo había cambiado sutil pero inequívocamente. La gente comenzó a hablar en tonos silenciosos, sus miradas parpadeando nerviosamente, como si el aire en sí hubiera espesado con el peso de los secretos olvidados. El retrato, una vez una mera curiosidad, ahora se había convertido en un símbolo de algo mucho más oscuro. No era solo la representación de la misteriosa mujer en la pintura lo que los perturbaba, era la implicación de que su identidad, su propia existencia, ya no podía ser enterrada en los anales del pasado. Con la revelación del señor Carter, la aldea se vio obligada a enfrentar una verdad que habían tratado de olvidar. Alguien,
en algún lugar, conocía su nombre, y tal vez la mujer misma no estaba tan olvidada como esperaban. Comenzaron los susurros, no de los chismes habituales, pero de aquellos con más que perder. La historia cuidadosamente construida de Langford no fue tan sólida como parecía. La conexión con Dorian Bill, con sus sombras tocadas en la guerra, arrojó una incómoda paliza sobre la pulida reputación de patriotismo de la ciudad. El coronel Archerald Langford, celebrado durante mucho tiempo por su servicio, tenía una brecha tácita en su narrativa. Su historial militar era impecable, medallas y elogios que recubrían las paredes de su hogar, pero hubo un período, los meses severales 50. Fue un silencio extraño e incómodo que cayó sobre la mención de esos meses, como si algo en ese momento no fuera a hablar. La señorita Marple recordó haber escuchado las vagas referencias a la reasignación del coronel a un puesto avanzado lejano durante la guerra, una publicación extraña para un hombre de su estatura. En ese momento, parecía solo otro despliegue en tiempos de guerra, pero ahora, a la luz del retrato, los pensamientos de la señorita Marple comenzaron a unirse a algo mucho más siniestro. La gente evitó hablar sobre esos meses, como si la misma mención de ellos pudiera hacer que el tejido de la respetabilidad de la aldea se desentraque. El señor Partridge, el carnicero, había sido uno de los pocos dispuestos a tocar el tema, aunque solo era de la manera más indirecta. Al discutir las rutas de suministro, había murmurado crípticamente: algunas mujeres nunca debían regresar, antes de cambiar abruptamente el tema. La señorita Marple había escuchado las palabras claramente, y la forma en que las dijo, de manera más grande, como si el pensamiento hubiera sido alojado en su mente durante años, dio su pausa. Había conocido bien al coronel Langford, había servido debajo de él como un joven intendente, y aunque no se perdía amor entre ellos, había una lealtad en la manera del señor Partridge, sugirió una conexión más profunda, uno tal vez nacido de secretos compartidos. La señorita Marple tomó una nota mental de este comentario, mientras continuaba reflexionando sobre el misterio, pero fue Charlotte, con su tranquila persistencia, quien sin saberlo acercó la verdad a la superficie. Después de otro momento tranquilo en la sala de retratos, Charlotte regresó sola, impulsada por un instinto extraño más que la lógica. Se había llevado a limpiar el espacio en la sala de pintura, un acto que parecía casi ritualista en su precisión. Mientras ordenaba los cajones y reorganizaba los suministros de arte dispersos, la habitación parecía cobrar vida con una presencia olvidada, una imprenta fantasmal del artista que una vez había trabajado aquí con tal fervor, solo para desaparecer. Fue mientras ajustaba el caballete que la mano de Charlotte cepillaba algo duro y delgado. Una carta quebradiza con edad revoloteó al piso, sin sobre, solo una simple firma: Dorian T. Las palabras en el interior eran cortas pero inconfundiblemente personales. Para J.L., ella es mi obra maestra, pero nunca la dejarán ver. El mensaje, críptico pero conmovedor, parecía contener el peso de una historia mucho más profunda. Charlotte, el corazón acelerado, vio las iniciales J.L., e inmediatamente pensó en Lily Hayes, que una vez había sido distraídamente buscada con un pañuelo en el té, pero fue el tono de la carta lo que más la golpeó, la reverencia, la desesperación tranquila. No era el tono de un amante agotado, sino de un artista, cuya creación había sido encerrada, escondida del mundo. Ella llevó la carta a la señorita Marple, quien la examinó con el cuidado meticuloso de alguien acostumbrado a extraer la verdad incluso de los detalles más pequeños. No fueron solo las palabras, sino la elección de esas palabras. Supondo que sé cómo le dé, quiénes fueron ellos, y por qué tenían el poder de mantener la existencia de esta mujer oculta del mundo. Esa noche,
Cuando la casa se instaló en la quietud del sueño, un grito penetrante y estrangulado destrozó la calma. Venía del ala este, de la habitación donde se había exhibido el retrato. Felix Carter fue descubierto inconsciente, sangre manchando su collar, una herida poco profunda en la frente. El retrato, una vez inquietante, ahora desfigurado, había sufrido una barra deliberada que corría diagonalmente sobre la cara de la mujer, cortando sus rasgos con precisión quirúrgica. La sala no mostró signos de entrada forzada, no había sido robada, pero la violencia causada por la pintura era un mensaje claro. La mente de la señorita Marple se aceleró mientras examinaba la escena. La sangre, la extraña precisión del corte, no era solo un acto de vandalismo, fue una advertencia, una súplica silenciosa de alguien que había visto demasiado. Félix, cuando recuperó la conciencia, recordó solo fragmentos, una sombra, una mano y el aroma abrumador de la lavanda. Algo sobre toda la escena se sintió, como si estuvieran siendo llevados a una conclusión que no estaban listos para aceptar. A la mañana siguiente, la noticia se extendió como un incendio forestal. Felix Carter, el hombre que había nombrado el retrato, había sido encontrado muerto. La escena estaba inquietantemente tranquila, la puerta cerrada desde adentro, las ventanas selladas, y ninguna herida visible o causa de muerte. Fue Charlotte quien lo descubrió, llamando a la puerta sin respuesta, solo para encontrarla obstinadamente cerrada. Cuando la puerta finalmente fue forzada a abrir, Félix fue descubierto desplomado en la silla, su cuerpo quieto, un vaso de líquido medio borroso a su lado, su rostro pálido y sereno. No hubo signos de lucha, ni lesiones obvias, ni la quietud de la muerte que colgaba pesado en la habitación. La señorita Marple, como siempre, vio a través de la fachada. Una muerte de intención, no de azar, murmuró suavemente. Los agentes llegaron rápidamente, pero su investigación solo planteó más preguntas que respuestas. La sala contaba una historia de deliberación tranquila, de algo mucho más deliberado que un simple accidente o muerte natural. La muerte de Félix, como el corte del retrato, fue un acto de control, un mensaje para aquellos que habían comenzado a desentrañar una verdad que alguien había hecho todo lo posible para enterrar. La mente de la señorita Marple lloraba con nuevas posibilidades, mientras reconstruía los fragmentos de lo que había ocurrido. El retrato no era simplemente una obra de arte, sino que era una clave para un misterio mucho más antiguo, uno tejido en el tejido mismo de Lanford. Mientras el pueblo esperaba con temor anticipación, la señorita Marple sabía que la verdad, por dolorosa, eventualmente saldría a la luz, pero no vendría sin costo. Y tal vez, ese costo sería mucho mayor de lo que nadie había anticipado. La policía de la aldea, sazonada en asuntos de robo trivial, y la disputa doméstica ocasional, se encontró lamentablemente poco preparada para la gravedad de la muerte de Felix Carter. Nunca habían lidiado con algo tan escalofriante como el envenenamiento, y mucho menos uno que implicaba a un hombre de pie, un visitante de más allá de sus tranquilas fronteras. El informe preliminar del Dr. Webb confirmó las sospechas de la señorita Marple. Félix había sido envenenado, no en el florecimiento dramático de un misterio tradicional, sino con una precisión fría y metódica que hablaba de una intención siniestra. Se descubrieron rastros de cicuta, ese asesino antiguo y tranquilo, una vez favorecido por los filósofos en sus momentos más contemplativos, ahora se había convertido en el arma de elección para aquellos que preferían el silencio al espectáculo, sin dejar ninguna muestra teatral de sufrimiento, sino un final tranquilo y seguro. Sin embargo, lo que intrigó a la señorita Marple fue el hecho de que la puerta de la sala de pintura
había sido cerrada desde el interior. No había signos de entrada forzada, no faltaban artículos, salvo por el vidrio que había contenido el veneno. Un vaso, ahora vacío, había quedado atrás, un marcador sutil pero inconfundible del crimen, una vida apagada con la misma precisión fría que un golpe de pintura en un lienzo. La habitación, una vez hogar de obras de arte olvidadas, se había transformado en algo mucho más oscuro, se había convertido en el sitio de una guerra tranquila, una librada en las sombras, donde la verdad estaba decidida a permanecer enterrada a toda costa. Mientras la señorita Marple estudiaba el cuerpo sin vida del comerciante de arte, no solo se preguntó a sí misma quién lo había querido muerto, preguntó qué era lo que Félix Carter casi había descubierto. El inspector Cray llegó a mediodía. Su reputación lo precedió como la firme banda de rodadura de un hombre que había aprendido el arte del mando durante sus años, sirviendo bajo el difunto coronel Langford. Su discurso recortado, su comportamiento de competencia tranquila, y la reverencia que sostuvo por su antiguo oficial lo marcó como un hombre de principios. Sin embargo, como la señorita Marple señaló en silencio a Ruth, la discreción podría ser tan debilidad como una virtud, dependiendo de lo que eligió oscurecer. Cray se encargó de la investigación, sellando la habitación y cuestionando el hogar. El vaso del cual Félix había bebido fue retirado para su posterior análisis. Sin embargo, a pesar de su minuciosidad, un detalle lo evadió: la botella que contenía el veneno había desaparecido sin rastro. Si Félix hubiera ingerido una cicuta, el vaso que lo llevaba debería haber permanecido, pero no se pudo encontrar dicho contenedor, vial o decantador. Solo el vidrio, un cuaderno y una almohadilla transparente yacían en la habitación, su presencia tan banal como cualquier otro espacio de oficina, salvo por la ominosa ausencia del vaso del veneno. Charlotte confirmó que Félix no había traído sus propios refrescos, y la señora Vine, la ama de llaves, negó haber enviado nada a la habitación. Sin embargo, el veneno se había consumido, administrado e ingerido sin dejar un solo rastro. La señorita Marple dijo poco cuando el inspector realizó su ronda de preguntas, su mirada parpadeando sobre cada persona con el ojo practicado de alguien que sabía que el detalle más pequeño a menudo llevaba el peso de una historia completa. Lo que la fascinaba no eran las preguntas que Cray hizo, sino la forma en que les preguntó. Era meticuloso, sí, pero había una moderación sutil en su tono, una evitación deliberada de cualquier investigación que pudiera sospechar sobre la memoria del coronel Langford. La fidelidad que se mantuvo hacia su antiguo comandante era evidente, pero la señorita Marple, siempre astuta, lo reconoció como una virtud y una falla potencial, tal vez incluso la llave del misterio de la habitación cerrada ante ella. Como Cray compiló una lista de aquellos con acceso al ala este de Langford Manor, rápidamente quedó claro que el círculo de potenciales sospechosos estaba estrictamente controlado. Solo había 5 personas que tenían llaves: Charlotte Langford, la señora Vine, un carpintero local contratado para reparaciones, el señor Geoffrey, el abogado, y Lily Hayes, cuyo difunto esposo había sido el jardinero y que ahora ayudaba con las tareas domésticas extrañas. Ninguno de ellos podría explicar su presencia en la habitación la noche anterior. Las llaves se contabilizaron, pero la habitación había sido encerrada desde adentro. Félix Carter, vivo justo el día anterior, ahora estaba inequívocamente muerto. La señorita Marple, después de haber aprendido desde hace mucho tiempo a confiar en sus instintos sobre la certeza superficial de las puertas cerradas y los registros oficiales, no estaba inclinada a poner su fe en la simple mecánica de las llaves y los libros de contabilidad. Ella sabía que las casas, como las personas,
revelaban más sus secretos a través del hábito que el hardware. Fue durante un té tranquilo al día siguiente, que la mirada afilada de la señorita Marple cayó sobre Lily Hayes, sentada sobre la habitación. Su pañuelo se apretó firmemente en su regazo. El bordado, aunque sutil, llamó la atención de la señorita Marple. Llevó las marcas de algo más que una mera decoración. El pañuelo, usado en los bordes y deshilachados en algunos lugares, parecía llevar un peso mucho más allá de su mera tela. Los movimientos de Lily eran rígidos, casi como si estuviera tratando de suprimir algo, una emoción, tal vez, o un recuerdo. Fue en la forma en que agarró el pañuelo que la señorita Marple vio el primer parpadeo de la verdad. Hubo una tensión en la postura de Lily, una cautelosa, que hablaba de una mujer que llevaba una carga demasiado pesada para ocultar fácilmente. Un momento después, la señorita Marple notó el temblor sutil en la mano de Lily, mientras cepillaba la tela, un gesto involuntario, que traicionaba su exterior, de otro modo, compuesto. El pañuelo, tan poco notable como parecía, se había convertido en un símbolo de algo mucho más significativo, una conexión tácita con los eventos que se desarrollaban a su alrededor. La mente de la señorita Marple, siempre nítida y calculadora, entregó estos pequeños detalles con precisión practicada. Había algo en el comportamiento de Lily, y algo en la forma en que sostenía el pañuelo, que hablaba mucho, pero el misterio aún no había revelado su plena complejidad. A medida que la investigación se profundizaba, y las apuestas subían, la señorita Marple no pudo sacudir la sensación de que solo estaban rascando la superficie de una historia mucho más oscura, una que amenazaba con desentrañar, no solo los secretos de Langford Manor, sino también las fachadas cuidadosamente construidas de quienes lo llamaban hogar. Se encendió la noche, y el pueblo se instaló en una tranquilidad antinatural después del inquietante descubrimiento de la desaparición de Felix Carter. A medida que pasaba el tiempo, la mente de la señorita Marple se agitó con una determinación tranquila, uniendo los fragmentos de este complejo rompecabezas. Un detalle pequeño, y aparentemente intrascendente, permanecía en sus pensamientos, las iniciales TO.LCB, que habían aparecido tanto en la críptica carta de Dorian Bill, como ahora curiosamente en las temblorinas de Lily Hayes. Había notado la forma en que Lily agarró su pañuelo, la tela se torció con tanta fuerza, que el delicado bordado casi parecía desaparecer bajo el peso de su nerviosismo. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que las personas, particularmente aquellas con secretos, se traicionaban no a través de acciones audaces, sino a través de gestos sutiles. La mano temblorosa de Lily no era de culpa, sino de dolor, una pena tan profunda, tan fuerte, que sangraba a través de cada acción. El dolor, la señorita Marple lo sabía, a menudo acompañaba secretos, especialmente el tipo que nunca podría hablarse en voz alta. El pueblo, todavía tambaleándose por la conmoción de la muerte de Félix, lentamente comenzaba a desentrañar las historias respaldadas por mucho tiempo. Los susurros se volvieron más fuertes, a medida que los viejos recuerdos resurgieron, las memorias de una mujer joven, un enigma envuelto en el manto de la guerra. Algunos dijeron que había sido visitante, una figura fugaz en Langford Manor durante la guerra. Otros sugirieron que había sido mucho más que eso, alguien con una conexión más profunda con la casa y sus habitantes. La señora Tattan, la hermana del sombrerero, recordó haber visto a una mujer joven con una bufanda francesa, caminando por el camino del huerto sur una noche. Fue extraño, dijo con voz baja y ojos lejanos, especialmente teniendo en cuenta la hora y la compañía que el coronel generalmente guardaba. La criada del reverendo habló de un paquete dirigido a Morret que había sido redirigido con urgencia,
pero como los demás, no podía recordar la importancia de las iniciales. Solo una cosa era segura: la joven había aparecido de la nada, y desaparecido con el mismo misterio. El pueblo, al parecer, la había borrado de su memoria colectiva, y sin embargo, la señorita Marple no fue engañada por la suave represión del pueblo. A medida que las historias entraban, cada fragmento se sumaba al rompecabezas más grande. La señorita Marple comenzó a ver a la mujer no como una persona desaparecida, sino como un fantasma, alguien que había sido amado, oculto, y finalmente silenciado. Y ahora, con la muerte de Félix, parecía que la verdad de su existencia comenzaba a resurgir, aunque con consecuencias mortales. Las consultas tranquilas de la señorita Marple pronto revelaron más de lo esperado. Los aldeanos hablaban sin pensar, dejando caer pistas como migas de pan. La maestra retirada, de una mirada lejana en sus ojos, mencionó a una joven que había escuchado más de lo que hablaba durante la guerra. La señora Van, cuando se le preguntó sobre la correspondencia en tiempos de guerra del coronel, dudó lo suficiente antes de admitir que todo había sido destruido. Sin embargo, fueron los registros de la parroquia los que arrojaron el avance. Allí, en tinta desvaída, estaba el nombre Jan Louron, registrada como invitada temporal en Langford Manor durante la guerra, sin comentarios adicionales, sin fecha de salida, solo una flecha que apuntaba hacia el tiempo. Las iniciales coincidían con la carta, la cara en la pintura, y el silencio que había envuelto su vida. Jan Louron había sido tragada por la guerra, su existencia, obrada por las mismas personas que alguna vez la habían escondido. Ella había sido extranjera, una mujer sin familia, sin aliados y sin futuro. Y sin embargo, en los corredores tranquilos de Langford Manor, su memoria había sido preservada en una pintura, un testimonio tácito, de un pasado enterrado durante mucho tiempo. La señorita Marple sabía que los nombres no siempre eran respuestas, a veces, eran llaves, y esta llave, si estaba segura, desbloquearía una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La guerra no solo había borrado la vida de Jan Louron, sino que la había condenado al silencio, y ahora al parecer, el mismo silencio había reclamado a Félix Carter como víctima. La señorita Marple cerró el libro suavemente, permitiendo que el peso de su descubrimiento se asentara a su alrededor. Había más en esta historia de lo que nadie se había dado cuenta. La verdad, estaba segura, estaba lejos de terminar, y la gente de Langford Manor tenía mucho más que esconderse de lo que estaban dispuestos a admitir. Debajo de la mirada silenciosa de Langford, escondido en los pliegues de la tierra, yacía un secreto más profundo que el mero suelo. El rosal, discreto y poco notable para el ojo, sostuvo una devoción singular del coronel Thorne, un hombre cuyo afecto por cualquier cosa que vivía era escasa, pero allí estaba, un testimonio peculiar de algo más allá de lo ordinario. Fue plantado una mañana fría y cargada de niebla, a la sombra de la guerra, y por razones no habladas, se convirtió en un accesorio en el jardín, un monumento sin nombre, un monumento a la ausencia, que nadie atrevió a mencionar. Al jardinero, al señor Barnes, se le había confiado su cuidado, pero cuando se le preguntó al respecto, su voz vaciló, con el peso de algo sin reconocer, algo demasiado incómodo para nombrar. No había plantado el arbusto, el propio coronel lo había hecho, sus manos acunando cuidadosamente las delicadas raíces, como para enterrar algo mucho más precioso que la planta misma. Cuando la señorita Marple, con su paciente, la naturaleza vigilante, preguntó sobre el arbusto, se encontró con la chapa de la indiferencia casual, una curiosidad inofensiva sobre las prácticas de jardín, pero en verdad, era más que una pregunta inocua, era una apertura,
una grieta en la superficie, que hacía señas de que la verdad se alzaba. El silencio del jardinero hablaba mucho, y la señorita Marple, nunca una para apresurarse, dejó que las piezas se asentaran en su mente. El arbusto se convirtió en su enfoque, un símbolo de algo enterrado, y no solo debajo del suelo. La luz de la tarde arrojó un brillo inquietante mientras ella estaba de pie ante él, perdida en sus pensamientos, preguntándose qué ocultaba la tierra, y por qué había sido enterrado con tal cuidado. No era solo una planta, era un cifrado, un marcador de algo perdido, algo que nunca podría hablarse en voz alta. Los días siguientes vieron la tranquila persistencia de la señorita Marple en el trabajo. Sus investigaciones, gentiles e indirectas, tejían un tapiz de verdades tácitas. Hubo sugerencias, susurros sobre la afición personal del coronel por las mermeladas extranjeras, los recuerdos ociosos de una mujer francesa, misteriosa y fugaz, e historias de un niño, cuya existencia había sido borrada de la memoria, como para negar que alguna vez había sido. A medida que la red de sospechas se endurecía, Charlotte, bajo la guía de la señorita Marple, buscó descubrir los secretos que el coronel había enterrado tan cuidadosamente. No fue el rosal el que contuvo la respuesta, sino lo que yacía debajo de él, sincera, persistentemente esperando ser encontrada. Cuando la tierra finalmente cedió su secreto, no era una caja, ni una letra, sino un relicario plateado, empañado, atado por una cinta descompuesta. La fotografía dentro estaba desvaída, pero inconfundible. La mujer del retrato sostenía a un niño, su hijo. Las iniciales J.L.L. se grababan en el interior del relicario, un testimonio final y tácito de un amor escondido del mundo, un niño cuyo nombre había sido borrado, cuya existencia había sido enterrada junto con su madre. Los dedos de la señorita Marple rastrearon el metal frío, y aunque no hubo palabras que pasaran sus labios, su mente se aceleró con las implicaciones. Esto no era un simple rompecabezas, era una conspiración del silencio, un acto deliberado para borrar a una mujer de la historia, un niño de la memoria del pueblo, y sin embargo, la presencia del relicario, enterrado debajo del rosal, sugería algo mucho más oscuro que un intento de olvidar. Fue un acto de vergüenza, uno diseñado para garantizar que la verdad no solo estuviera oculta, sino destruida. La segunda pintura, olvidada durante mucho tiempo en el ático, reveló la pieza final, oculto detrás, sí, detrás de un panel falso en el estudio del coronel, estaba envuelto en tela, cuidadosamente atado, y dejado para recoger polvo. Cuando se descubrió, no hubo duda, la mujer estaba allí una vez más, pero esta vez, acunaba a un niño en sus brazos, el desesperado amor de la madre por su hijo tan evidente, que las pinceladas parecían temblar con emoción. No fue una coincidencia, había habido un esfuerzo deliberado para borrar a la mujer de la narrativa, silenciar al niño, enterrar la verdad debajo de capas de engaño. El coronel no solo había escondido a una persona, sino una historia completa, una de amor de pérdida, y de un futuro negado. Y ahora, cuando las sombras del pasado comenzaban a levantarse, la señorita Marple entendió. Esto no era solo un caso de una mujer desaparecida, era la historia de una vida que había sido borrada por la fuerza, la existencia de un niño condenada al silencio, y una verdad enterrada tan profundamente, que ni siquiera el tiempo se había atrevido a descubrirla. La red se estaba desmoronando, y los hilos del pasado estaban tensos, revelando una verdad más peligrosa de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Debajo de la luz que se desvanecía en la tarde, el jardín de Langford Manor sostenía un secreto, tan antiguo como la hiedra que heredaba sus muros de piedra. El rosal, plantado con un cuidado tan deliberado,
se había mantenido como un elemento sin pretensiones de la finca, pero sus raíces llegaban mucho más profundo de lo que el suelo podía revelar. Era el monumento privado del coronel, sus pétalos, no llamativos, su fragancia débil, pero para aquellos que sabían, tenía el peso de una historia enterrada bajo capas de silencio. La señorita Marple, con su tranquila atención, había sospechado durante mucho tiempo la verdadera naturaleza de su presencia. Sus investigaciones, enmarcadas como una mera curiosidad sobre el cuidado del jardín, provocaron la confesión del señor Barnes, el jardinero, que tembló al revelar que el arbusto no había sido colocado por él, sino por el mismo coronel, una mañana de otoño, crujiente, Tion, cerca del final de la guerra. Había llegado, susurró, en una simple caja de madera, sin fanfarria, sin ceremonia, solo un acto tranquilo de devoción, pero, ¿qué marcaba? La señorita Marple, siempre la observadora perceptiva, pidió un momento con el arbusto. Para ella, era más que una planta simple, era un marcador, un monumento duradero, que llevaba consigo una verdad demasiado peligrosa para ser hablada en voz alta. Bajo el pretexto de una investigación histórica, organizó que se desenterrara, y lo que surgió del suelo no era una letra, ni una reliquia, sino un relicario empañado, su delicada cinta, decaída con el tiempo. En el interior, una fotografía desvaída de una mujer, Jean Lauron, y un niño, sus identidades oscurecidas por el tiempo, pero inconfundibles en su relación. El relicario no tenía apellido, solo las iniciales J.L. Lier, grabadas en una plata que parecía contener un peso eterno de secreto. Esta no era una reliquia familiar ordinaria, era la clave de un pasado que había sido borrado deliberadamente. La mente de la señorita Marple se aceleró mientras seguía el hilo de esta mujer olvidada. Su hijo, sabiendo muy bien que su existencia había sido ocultada por una razón mucho más oscura que la mera vergüenza. No fue un accidente que el nombre de Jean Lauron hubiera desaparecido del pueblo, ni que su hijo hubiera sido borrado de la historia. El primer retrato de Jean había sido pintado con la gentileza de una madre, pero la segunda, una obra maestra oculta, revelada detrás de un panel falso, decía volúmenes. En ese retrato, Jean sostenía al niño cerca, acunando el peso de algo precioso, algo amenazado por el juicio del mundo. Era un retrato, no de amor, sino de supervivencia. El niño, ahora desaparecido de la faz de la tierra, no era solo un secreto, era un símbolo de una herencia que nadie quería reclamar. Las preguntas de la señorita Marple ya no eran sobre la mujer que había desaparecido, sino sobre el niño. ¿Qué había sido de ellos? ¿Y por qué su mera existencia amenazaba con desentrañar todo? Charlotte, siempre sin darse cuenta del peso que llevaba en sus propias venas, se topó con una carta escrita por su abuelo. Su contenido, simple pero inquietante. No elegimos los niños que la vida nos doña, pero no obstante, llevamos el peso de ellos. Era una carta olvidada en un cajón, pero agitó algo profundo dentro de Charlotte. Un pensamiento inquietante. Tal vez su propia herencia no había nacido en el escándalo, sino en algo mucho más complejo. ¿Era ella realmente la heredera legítima que creía ser, o este era el producto de un secreto, nacido de un amor enterrado, y una verdad vergonzosa, nunca hablada? El retrato de Jean Lauron, ahora retorcido por esta nueva comprensión, reflejaba una verdad mucho más dolorosa de lo que el lienzo mismo había tenido la intención de revelar. Y la señorita Marple, siempre paciente, siempre en sintonía con los silencios que hablaban más fuerte que las palabras, sabía que el pasado había cobrado vida una vez más. En pueblos como Langford, donde la respetabilidad lo era todo, y no se podía permitir que los secretos sobrevivieran, esta revelación no sería tolerada.
los viejos resentimientos resurgirían, y aquellos que alguna vez habían vivido bajo la ilusión de una respetabilidad intocable, encontrarían su propia reputación en riesgo. La señorita Marple lo había sabido desde el comienzo. La muerte de Felix Carter no fue un acto aleatorio, había estado ligada a algo mucho mayor, un secreto, tan profundamente arraigado, que ya no podía ser enterrado sin consecuencias. Mientras se sentaba junto a Lily Hayes, quien llevaba la carga de un conocimiento demasiado peligroso para ser hablado, las piezas finales comenzaron a caer en su lugar. Lily había sido testigo, aunque nunca le había dicho a nadie lo que había visto. La ira, el miedo, la mujer que se había mantenido firme a pesar de la furia del coronel, y luego, había desaparecido, tan silenciosamente como había llegado. Pero Lily había visto la verdad ese día. Una verdad que no sería enterrada para siempre. La pregunta ahora era, ¿son vos de do que vales? Se le ya aplastaría a todos los que tocaba, son paso vos de do que vales. No respondió vos de do que vales. Demasiado dolorosos para hablar, pero demasiado inquietantes para olvidar. Los susurros del pasado de Jean Loron se habían desvanecido, solo para levantarse nuevamente, más nítidos, más peligrosos. Los ojos de la señorita Marple permanecieron en el retrato, ya no solo una obra de arte, sino un mapa de secretos enterrados en las profundidades de Langford Manor. Las características suaves y borrosas de Jean, su expresión tierna pero triste, tenían una verdad sin grafía, no contada, que solo unos pocos podían descifrar. El relicario que adornaba su cuello brillaba como una promesa tácita, su peso silencioso, más potente que las palabras. Los pensamientos de Charlotte se arremolinaron, mientras recordaba la misteriosa carta escondida en un cajón olvidado. La letra de su abuelo había parecido una reliquia de la tradición familiar, pero ahora se sentía como una advertencia. Las pocas palabras de la carta, sobre los niños, aquellos que no elegimos, pero están obligados por el destino, parecieron cortar los años, chubándola a una verdad que había evitado durante mucho tiempo. El pasado de su padre no era lo que había imaginado. No era un hombre nacido de un matrimonio breve y extranjero, sino algo más oscuro, más clandestino, un producto de secretos tejidos en las sombras. El retrato, una vez enigmático, ahora se situaba como símbolo del peso de ese secreto, la identidad de un niño, siempre vinculada a una madre borrada de la memoria. Ya no se trataba de quién había sido Jean Loron, sino en quién se había convertido su hijo, y por qué esa verdad había permanecido oculta durante tanto tiempo. Todas las miradas en el espejo de Charlotte se convirtieron en una pregunta que no podía responder, ya que las características de su propia cara, por momentos, parecían las del niño en el retrato que la perseguía. La señorita Marple, siempre atenta, sintió el cambio en Charlotte, la agitación silenciosa que había comenzado a surgir. Langford, con su tranquila vida de pueblo, y sus tradiciones estrechamente sostenidas, nunca había permitido tales revelaciones. La respetabilidad, cuidadosamente seleccionada como los setos que alineaban los terrenos de la mansión, era algo frágil. La idea de un heredero ilegítimo, un niño nacido en secreto, amenazaba todo, pero la señorita Marple entendió, los secretos enterrados demasiado profundo, podrían intimidarse, y si Felix Carter había tropezado demasiado cerca de desenterrar esa verdad, su muerte no fue un accidente. Fue una advertencia, un acto desesperado para proteger el pasado. Lily Hayes, una vez una niña de 16 años, había sido testigo de algo aquel día en el jardín, algo de lo que nunca habló, pero que nunca olvidó realmente. Jane, de pie, inquebrantable, había sido más que una mujer en apuros, había sido madre,
luchando para proteger a un niño cuya existencia era una amenaza, y cuando Shen desapareció, también lo hizo él, borrado, olvidado, como si nunca hubiera existido, pero el jardín, la casa, el silencio, recordaron. Fue en ese silencio donde la verdad había encontrado su escondite. La señorita Marple sabía cuán rápido el miedo podía disfrazarse de preocupación, cuán fácilmente una mentira podía vestirse con la justicia de la moral. Casi podía escuchar los rumores cuidadosamente construidos de la señora Blatchford, susurros de espionaje y traición, diseñados no para explicar, sino para justificar. Las mentiras que rodeaban la desaparición de Gia habían sido elaboradas para proteger, para borrar, para enterrar una verdad que podría desentrañar todo, y ahora, a la tenue luz de la mansión, esa verdad comenzaba a surgir. La señora Vine, una mujer que una vez había mantenido la casa en orden, ahora desentrañaba en silencio los hilos de su propia complicidad, revelando la pieza final y condenatoria del rompecabezas. El niño había sobrevivido, pero ya, rota por el peso de todo, no lo había hecho. El silencio que siguió a su muerte había sido absoluto, la casa, un mausoleo de los secretos que contenía, y Félix Carter, en sus silenciosas y persistentes investigaciones, se había acercado peligrosamente a descubrir lo que el mundo se había negado a reconocer. No fue el retrato lo que selló su destino, sino la verdad que había comenzado a desenterrar. Una verdad que le costó la vida. El retrato, el niño, el relicario, cada uno, una pieza del rompecabezas, escondido a plena vista, esperando que alguien, finalmente, haga la pregunta que lo expondría todo. Pero las preguntas, una vez formuladas, tienen una forma de generar respuestas, que son mucho más peligrosas de lo que nadie podría haber anticipado. En un jueves oscuro, mientras el pueblo se arrullaba en su ritmo familiar de guardia baja y rutinas tranquilas, Eleanor Bainbridge, ni joven ni fácilmente balanceada por el sentimiento, convocó a aquellos cuyas vidas aún temblaban bajo la sombra de un secreto enterrado hace décadas. No se enviaron cartas formales, solo delicadas urgencias, pasadas por susurros, encuentros casuales en la oficina de correos, o sobre mermelada de ruibarbo en el mercado, y así llegaron, de mala gana, como atraídos por la gravedad de algo que se deshacía. Margaret Tilling, cuyas manos no habían dejado de temblar desde la investigación, el viejo señor Hawthorne, una vez guardián de la iglesia, ahora un hombre de silencios y sombras, la joven Celia Reed, que no recordaba nada más que una cara como un fantasma de otra época, y finalmente, el reverendo Paulson, cuyos sermones recientemente se habían convertido en fuego y arrepentimiento. Eleanor no se sentó como juez, sino como una calma tranquila, su voz tan suave como la ceniza caída, mientras relataba un cuento extirpado desde hace mucho tiempo de la memoria oficial, una historia de una niña que llegó durante la guerra, no como invitada, sino como una transacción, y que no desapareció con un adiós, sino con la rapidez de la tinta borrada. No fue la condena lo que Eleanor buscó, sino la revelación, desenterrar detalles como si barriera el polvo en la superficie de un espejo, como el hijo de la niña fue entregado en secreto, por manos no calificadas, cómo murió mientras los demás debatían qué historia menos perturbaría su reputación, la forma en que el bebé alejado e identificado erróneamente, había sobrevivido colocado no en un hogar, sino en un linaje de mentiras, bautizado bajo un nombre asumido que nunca llegó a los libros de contabilidad de la parroquia. El silencio que siguió a la narración de Eleanor no fue mera molestia, fue el silencio del reconocimiento, una inhalación colectiva, antes de la tormenta de la verdad. El veneno que había tomado Edwin Blackwell, historiador local y archivero aficionado, había sido administrado con una condena temblorosa, no arraigada en la crueldad,
sino en el miedo. Había descubierto una escritura de transferencia, fechada una semana después de la muerte de la niña, que enumeraba la tutela de un niño, no en legalismos, sino codificada en benevolencia, y había sido suficiente. Eleanor recordó cómo la señora Tilling insistió en traerte esa noche, una rara violación de su desdén por las tareas domésticas, y cómo presionó a Edwin para que bebiera, su voz, casi una súplica, enmascarada como preocupación. La habitación se hizo densa, como si el peso de los años tácitos ahora se reuniera en la corona de cada cabeza arqueada, y cuando Eleanor finalmente nombró al niño, Shealia, no hubo saltos, no hubo negación, solo un silencio, largo, dolorido, que se envolvió alrededor de la verdad como la hiedra en la piedra. No fue malicia lo que borró a la niña de la historia, sino la incesante obsesión del pueblo con la limpieza, no de pisos o ventanas, sino de conciencia, y al final, no fue la acusación de Eleanor lo que los desentrañó, sino sus propios recuerdos, que una vez agitados, se negaron a volver a dormir. En un jueves cubierto de anochecer, en el pueblo de Elmsbridge, donde la hiedra se aferraba como la memoria a la piedra, y el aire sabía para siempre a susurros distantes, la campana de la vicaría sonó una vez más, no por ceremonia, sino por consecuencia. No se había enviado una citación formal, no se selló una carta en cera, sin embargo, aquellos que importaban se encontraron atraídos, como si el pasado mismo hubiera tirado de sus mangas. El salón de la finca Weatherby, traceosado y lleno con el aroma de la lavanda y las bolas de polilla, fue testigo de una reunión, no de invitados, sino de guardianes de una verdad desenterrada. En el corazón de la habitación estaba la señorita Edaimen Thorcroft. No era acusadora ni abogada, sino una observadora que había visto parpadear las sombras demasiado tiempo como para ignorarlas. Su voz, cuando llegó, era como el suave crujido del papel ardiente constante, deliberada, paciente. Ella no habló de crímenes, sino de la descomposición del silencio, de la pudrición que se formó cuando los secretos fueron enterrados bajo elogios y rituales. Comenzó con los Halworth, una familia bordada en la tela de la vida de Elmsbridge, respetada, inamovible, y ferozmente curada en la memoria. Pero, había habido una niña una vez, no figuraba en su árbol genealógico, pero estaba cosida en algún lugar más profundo. Un barrio, dijeron, aunque no existía tutela oficial. Su nombre era Anneliese Braun, una refugiada de Viena, traída durante la guerra bajo el velo de la misericordia. Ella había venido con nada más que un relicario plateado, y ojos demasiado viejos para sus 16 años. Su presencia, tolerada al principio, se convirtió en un susurro, luego, en un problema. Un niño había nacido en secreto, y desaparecido con la misma voz. Los rumores se enredaron como hiedra, pero nadie se atrevió a cortar demasiado. Luego, años más tarde, cuando el pueblo se ocupaba de las preparaciones para el Maypole y las ferias de primavera, Felix Whittier regresó, un historiador de guerra, curioso por profesión e inquieto por naturaleza. Se interesó no en las leyendas, sino en las notas parroquiales. Hizo preguntas, muchas preguntas. Se demoró en los archivos de la iglesia. Habló con aquellos que recordaban lo que otros habían tratado de olvidar. Fue la señora Halworth quien lo invitó a tomar el té, la noche en que murió, aunque ella afirmó que fue su hija quien puso la mesa. La señorita Thorcroft señaló, con la precisión de una mujer que había criado 5 gatos, y no confiaba en nadie, que la señora Halworth nunca antes había servido a los invitados, ni se preocupaba por el acuerdo de una bandeja de té, y sin embargo, esa noche lo había preparado personalmente, incluso insistiendo en que Félix probara una mezcla de hierbas particular. Para los nervios, dijo,
aunque no era una hierba que el jardín hubiera cultivado en décadas. Mientras Edalín contaba estos detalles, no acusó, simplemente, permitió que los hechos se organizaran, como piezas de rompecabezas cayendo en silencio en su lugar. Nadie interrumpió, incluso el tic-tac del reloj del abuelo parecía reacio a entrometerse. Ella habló de propiedad, como un velo, de amabilidad, utilizada como una cuchilla. Habló de una mujer que había confundido la virtud con la victoria, que había elegido la limpieza del silencio, sobre el caos de la verdad. Y cuando era Lel, repitió, con una calma inquietante, la frase que había escuchado en la frutería semanas antes: esa chica nunca perteneció aquí, no realmente, no después de lo que hizo, no miró a los acusados, sino a la silla vacía donde Félix podría haber estado sentado. La habitación contuvo la respiración, y luego, como la vieja madera que gime bajo el peso, la señora Hallworth comenzó a llorar, no en ráfagas, sino en un dolor lento e inquebrantable. Ella no confesó nada directamente, sin embargo, en sus frases fracturadas, en el temblor de sus manos, mientras apretaba un pañuelo con demasiada fuerza, surgió la forma de la culpa. No había tenido la intención de causar una muerte, solo provocar una retirada, solo silencio, pero el veneno, guardado desde la guerra en un cajón destinado a medicamentos ya descartados, había sido su último acto de preservación. Félix había sabido demasiado, preguntó, y en demasiado bien, y ella, creyéndose administradora del legado familiar, decidió qué verdad podía soportar la tierra de Elmsbridge. El inspector, Arrow, presente y sombrío, solo se levantó cuando el aire ya no podía sostener más peso. No hizo arrestos dramáticos, solo anotó, con suavidad, la tragedia, en su libro mayor. En las semanas siguientes, los cambios llegaron como el lento levantamiento de la niebla. La finca Weatherby abrió su ala oeste, cerrada por años, para una exhibición titulada Echoes and Silences, Lost Boys of Elmsbridge. No había grandes pancartas, solo una curaduría tranquila, una fotografía descolorida, un relicario plateado, un registro de bautismo enmendado por manos temblorosas. Algunos aldeanos se mostraron incrédulos, otros se quedaron, en quietud, ante la imagen de una niña que nadie se había atrevido a recordar adecuadamente. La señorita Thorncroft nunca volvió a hablar de aquella reunión. Cuando se le preguntó, simplemente dijo: a veces los muertos necesitan testigos, no por justicia, sino por la verdad. Y en el jardín señorial, donde cierto rododendro floreció de manera inusual ese año, se lee ahora una placa: Anneliese Brown, 1926, 1943, amada, perteneciente, debajo de la luz ámbar parpadeante de la lámpara de araña más antigua de Holomer Hall, ahora restaurada después de décadas de polvo y silencio, colgaba un nuevo retrato, no de aristócratas, ni de héroes de guerra, sino de una mujer que una vez fue borrada de la memoria y del registro. Se tituló simplemente Celeste Duval, testigo sobreviviente guardiana de los olvidados, colocado por Amelia Thorne, sobrina nieta de la matriarca tardía y heredera reacia a la finca. La decisión no fue de rebelión, sino de cálculo. El pueblo de Bleakridge, encaramado en el borde de la niebla y del folclore, había susurrado sobre Celeste durante años. Un acento extranjero escuchado en la iglesia una vez, un niño visto brevemente en el huerto, un incendio que simplemente sucedió en el ala oeste. Nunca, completamente discutido, pero la verdad, como había comentado una vez la señorita Elspeth Morrow, historiadora y amiga retirada de Amelia, no decae en silencio, resurge, persistente, como la hiedra. Todo comenzó con una carta, descubierta detrás del panel de un sillón infestado de polillas. Estaba dirigida, en un caligrafía rizada,
a un amado L, y firmada, si.d, su contenido, no insinuaba escándalo, sino refugio, una promesa de guerra hecha por el antiguo señor de la mansión, una que convirtió la casa ancestral en un santuario, no para una mujer cazada por soldados, sino por el silencio. La excavación siguió, primero en cajones, luego archivos, y finalmente los áticos sellados con pestillos oxidados. Surgieron bocetos, delicados e inquietantes, caras desconocidas, habitaciones alguna vez reutilizadas para esconder, no para alojar. Se encontró un diario, sus páginas quebradizas, pero su tinta aún vívida con dolor y esperanza vigilada. Pieza por pieza, Amelia unió una historia no deseada en la tradición familiar. Celeste no había sido una refugiada pasajera, era testigo de una atrocidad cubierta por privilegios y poder. Su silencio fue comprado con promesas, su presencia, reescrita hasta que incluso su hijo, más tarde adoptado en el pueblo, sin apellido ni verdad, nunca conoció el nombre de la mujer que una vez le cantó canciones de cuna, detrás de las persianas cerradas. Lo que siguió, no fue un escándalo, fue un ajuste de cuentas. El salón, antes lleno de mosquetes y retratos al óleo de generales, ahora albergaba cartas, bocetos y transcripciones judiciales, cada una, enmarcada con cuidado. Los aldeanos llegaron al principio con ojos entrecerrados, pero se quedaron con corazones ensanchados. Leían no solo sobre Celeste, sino sobre lo que se hizo para mantener su historia oculta. El té se servía los sábados por la propia Amelia, verbena de limón, la favorita de Celeste. El hogar ahora llevaba su semejanza, una tormenta tranquila, una resistencia etérea. En cada pincelada, la señorita Morrow se paró a su lado una mañana, tocando el marco como una bendición, susurrando, a veces, la justicia no se trata de castigo, sino de presencia, de darle a la memoria, un hogar, donde antes solo hubo olvido. En esa habitación, el tiempo se había doblado, los aldeanos que alguna vez habían murmurado, ahora se demoraban. Los niños, que nunca habían escuchado su nombre, preguntaban sobre la dama con los ojos fuertes, y sobre todo, el retrato observaba, no inquietando, sino manteniendo espacio. Amelia ya no temía el legado de Holomer, la verdad, no lo había destruido, lo había redimido, y mientras el crepúsculo sangraba a través de las ventanas de vidrieras, la señorita Mareo se sentó junto al fuego, tejiendo en silencio, no por dolor, sino, en paz, porque algunas historias, una vez desenterradas, no gritan, respiran. En el ala oeste de Elmridge House, una vez sellada, una vez hablada solo en oraciones inacabadas, Amelia Renshaw dio a conocer un lienzo. Estaba envuelto en lino envejecido y marcado con una fecha que nadie se había atrevido a rastrear. El polvo se levantó mientras lo desenvolvía. El silencio en la habitación se tensó, mientras los ojos de la figura en la pintura surgían de la sombra. Una mujer con cabello torrencial, una mano descansando sobre un libro abierto, la otra, agarrando algo casi imperceptible, el zapato de un niño, tal vez, una carta. Ninguna placa la identificaba, ningún registro tenía su nombre, pero Amelia, la última en una línea de Renshaws que había pasado por esta cámara bloqueada sin atreverse a cuestionar por qué, sintió el peso de la omisión como una vieja culpa. Esa noche, la casa cambió, no en estructura, sino en la memoria. A la luz de las velas, Amelia trazó los bordes desgastados de las letras encontradas debajo de un tablero de piso falso. Confesiones a medio rodar, fotografías desgarradas y entradas de diario escritas en la mano inclinada y apresurada de alguien desesperado por preservar una verdad que la casa había enterrado durante mucho tiempo. Hablaban de una mujer, Margot de Verel, una vez declarada no apta, luego borrada, no por el tiempo,
sino por aquellos que temían la verdad que llevaba. No había estado enojada, como afirmó la familia, sino enamorada, con el hombre equivocado, en el año equivocado, durante la guerra equivocada. Amelia leyó hasta el amanecer. Cada palabra se deslizó como hilo a través de generaciones de silencio. Al día siguiente, con manos temblorosas, colocó el retrato en la biblioteca, por encima del hogar, donde una vez colgó la semejanza petrolera del patriarca, de medallas, ojos fríos, y un juicio que aún resonaba en los corredores. Los aldeanos no vinieron por el retrato al principio, sino por el jardín abierto, curiosos por el extraño anuncio de una apertura de archivo. Sin embargo, se quedaron, atraídos por la historia susurrada entre tazas de té y debajo de los enrejados cubiertos de hiedra. Algunos recordaron a Margoto como una institutriz que desapareció, otros nunca habían escuchado su nombre, pero todos los que miraban la pintura sintieron que algo tácito se tensaba en su pecho. No fue el misterio lo que los mantuvo, fue la verdad, porque una vez exhumada, tiene una gravedad extraña y tranquila. La señorita Lilian Dare, que había enseñado en la escuela parroquial, y nunca se perdió la misa de la mañana, demoró más. Ella no habló, solo miraba, y más tarde, cuando Amelia preguntó por qué regresó al día siguiente, y al día después, Lilian solo dijo, porque esperó lo suficiente. Para el verano, la casa ya no se hacía eco de silencio, sino de voces bajas, recuerdos compartidos y a veces, risas. El ala este permanecía cerrada, sí, pero ya no se acercaba con el peso de lo que se había ocultado. En cambio, Elmerich se convirtió en un lugar de lento perdón. Una tarde, Amelia se paró junto al retrato, y susurró, «Te vemos ahora», y aunque las pinceladas permanecieron sin cambios, la expresión de la mujer pareció suavizarse ligeramente, como si el tiempo mismo se hubiera acercado a escuchar. El pasado, una vez enterrado en paredes de ladrillo y vergüenza familiar, había resurgido, no para acusar, sino para respirar, y en ese aliento, una historia negada durante mucho tiempo encontró su lugar, a la luz. Habían pasado años desde que alguien se atrevía a hablar el nombre de Isolde Cartwright, dentro de los límites envueltos en hiedra de Merrow Hollow, un pueblo donde el tiempo se quedaba quieto, y los susurros viajaban más rápido que los hechos, y sin embargo, en el desván crujiente de una casa de carruajes abandonada, donde el polvo yacía tan espeso que acallaba cada paso, Anna Trevors descubrió una pintura, alta, inquietante, y medio enterrada bajo lienzo mohoso y papel periódico quebradizo de 1912. La mujer retratada miraba directamente desde la tela oscurecida por el óleo, no con orgullo, sino con desafío. Una mano cerrada en puño, la otra, descansando sobre su corazón, como si se preparara para un veredicto que nunca llegó. Nadie le había contado a Ana sobre Isolde, aunque la gente del pueblo hablaba en tonos reverentes del nombre Cartwright. Recordaban la finca, los escándalos, el fuego que supuestamente lo tomó todo, pero nunca mencionaron a una hermana, una que había desaparecido tan completamente, que incluso la Biblia familiar enumeraba su nombre solo como B.A. Pronana lo supo instantáneamente. Lo que había encontrado no era solo una pintura, era una acusación, una súplica de verdad, preservada debajo de décadas de silencio. Los archivos de la ciudad cedieron poco. Los registros estaban alterados, y los pocos ancianos que aún vivían, solo ofrecían advertencias de labios apretados. Algunas historias, murmuraban, mejor quedan en la oscuridad. Pero Ana, con una mente agudizada por la soledad, y un testamento fortificado por la pérdida, presionó hacia adelante. En el sótano de la rectoría, desenterró cartas contrabandeadas entre sirvientes, neocrípticas, temerosas,
referencias a la condición de Isolde, sus pasiones imprudentes, su necesidad de extracción. Una sola oración, la enfrió, vio demasiado, amó, demasiado mal. La implicación no era solo que Isolde había sido silenciada, sino borrada. Restaurar la pintura no fue suficiente. Ana la enmarcó, y la colocó en la ventana de su librería, donde todos podían verla. Los ojos que una vez miraron el polvo, ahora volvían a encontrar al mundo, inquebrantables. La gente del pueblo reaccionó como se esperaba. Jadeos, chismes, negación. Pero gradualmente, la resistencia se suavizó en curiosidad, y la curiosidad, en cálculo. Isolde se convirtió en un nombre nuevamente, no un susurro. La anciana señora Wexley trajo un diario que había escondido durante décadas. El señor Avery recordó un poema, recitado una vez en secreto por una institutriz que desapareció el mismo año. Lentamente, los fragmentos de la vida de Isolde se reunieron en algo completo, no un escándalo sino una historia de valentía y traición, de una mujer, demasiado honesta para su tiempo. Ana, sentada debajo del tragaluz ahora limpiado de la antigua casa de carruajes, reflexionó sobre lo que significaba cavar en el silencio. La verdad, reflexionó, es una cosa frágil, marginada por la vergüenza, enterrada por el miedo, pero resistente. Una vez que se le da aire, florece, no con furia, sino con claridad. Y se dio cuenta de algo, la justicia no siempre usa la túnica de un juez. A veces, llega en las manos de una mujer con un pincel, una fotografía, o un corazón terco. Así que ahora, querido oyente, si hubieras encontrado el retrato de Isolde Cartwright, sabiendo la tormenta que revolvería, ¿lo habrías expuesto a la luz, o lo habrías mantenido oculto, en la oscura comodidad del secreto? Cuéntanos en los comentarios. Tu voz importa más de lo que piensas, y tus reflexiones dan vida a historias como esta. Si anhelas más misterios nacidos del silencio, los secretos, y las verdades humanas enterradas justo debajo de la superficie, asegúrate de suscribirte, y compartir esta historia con aquellos que creen en la justicia escrita, no en los tribunales, sino en la memoria. Hasta la próxima, estén valientes, mantente curioso, y nunca temas la verdad que espera, en la tranquilidad.